Bienvenidos, esto es El Expediente en la pantalla de C5N. Desde hace 15 años, desde el comienzo de esta señal, allá por agosto de 2007, comenzamos con El Expediente, analizando y desarrollando y escuchando sobre los casos policiales y judiciales más importantes de la historia argentina. Hoy vamos a volver con un caso histórico, que es el caso Oriel Bryan. Recuerdo, en 1984, la profesora de inglés desaparece, dejando a su hijo chiquito en la puerta de su casa en Citibel. Un gran misterio que duró algunas horas hasta que encontraron el cuerpo asesinado, brutalmente asesinado, a la vera de la Ruta 2, muy cerca del cruce Echeverri, en la zona sur del Partido de La Plata. A partir de allí, el misterio y uno de los casos más enigmáticos y emblemáticos, por qué no decirlo, de la historia penal argentina. Un tiempo después, la detención del profesor Federico Pipo, su ex esposo, con el que estaba en un proceso de divorcio, de la familia de Pipo, de un hermano de la mamá de Pipo, de un primo de Pipo. Toda la historia que incluso lo contábamos con Fernando Burlando en un programa anterior. Fernando es hijo de Julio Desiderio Burlando, que fue el juez de esta causa, un juez muy importante. Entrar a la mente de un personaje como Pipo no es fácil. Pipo falleció ya hace algunos años. Pipo era profesor de letras y filosofía, era docente universitario, profesor de la escuela Bucetich, tenía un cargo policial porque daba clases en la escuela de policía Juan Bucetich. Un personaje bastante particular, un tipo muy inteligente, que estuvo preso y de haber sido condenado, pudo haber sido condenado él y sus familiares a la pena de muerte, porque por entonces todavía estaba en vigencia la pena de muerte para algunos delitos en la República Argentina. Por ejemplo, el secuestro seguido de muerte, que era la calificación que tenía este caso, el de Oriel Bryan. Lo hubiesen condenado a muerte. Un año después, el entonces presidente Raúl Alfonsín derogó, y para siempre, por suerte, la pena de muerte en la República Argentina. Pero como contamos siempre de este caso, y se repite en muchos otros casos, la mala investigación después se paga. A Pipo y a su familia los absolvieron por acuerdo de fiscal. Los fiscales no acusaron. Cuando no acusan, porque no tienen pruebas, el juez no puede hacer nada. Eso es siempre. Así fue por entonces. Entre otras cosas, porque cuando encontraron el cuerpo de Oriel Bryan, Oriel solo vestía un par de medias, el cadáver. Medias celestes, que ahí vamos a ver alguna imagen. En esas medias había algunos pastos, algunas limaduras de hierro que coincidían con el pasto y las limaduras de hierro que había en un galpón, en un barrio que se llama Barrio Pin, en Lobos, que pertenecen, un estud que pertenecía al menos a la familia Pipo. Y unos testimonios la llevaron ahí, a Oriel Bryan. ¿Qué fue lo que pasó? El policía que escribió las actuaciones se olvidó anotar. No anotó las medias. Lo que no está anotado no existe en un expediente. Esa prueba se cayó, se fue derrumbando todo. En ese lugar aparentemente estuvo y la asesinaron a Oriel. Pero lo que relacionaba el cuerpo con ese lugar era un par de medias que no lo anotó un policía. Y la causa se fue derrumbando y quedó impune. En segundos nada más ya está en el piso. Vamos a recibir a una psicóloga, una de las mayores psicólogas forenses, docente, escritora, que estuvo cara a cara con Pipo y que sabe muchísimo de esto. Es una docente de un enorme prestigio que analizó mentes criminales en la provincia de Buenos Aires por años y que sabe mucho. Nos va a ayudar a entender la mente del profesor Pipo, ya una leyenda dentro de la historia penal argentina, de un caso que va a quedar impune. Pero además nos va a ayudar a entrar en mentes criminales, que es muy difícil hasta hablar
pero es fácil cuando alguien está del otro lado, que es el caso de Alicia Crosa, nuestra invitada, que sabe, que entiende y sabe explicar por qué una persona aparentemente normal, con una vida normal, quizás con un nivel cognitivo importante, como pudo haber sido el caso del profesor Pipo, se puede convertir o ya es una mente del mal. De eso se va a tratar el programa de hoy y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Un programa especial que seguramente los que siguen los casos policiales y judiciales en la República Argentina lo van a disfrutar y mucho. Presentación y programa. Ahí está la imagen del profesor Federico Pipo, docente, profesor universitario, familia de policía. El papá había sido efectivo, tengo entendido, de la Policía Federal, especializado en explosivos. Él trabajando en una brigada de explosivos, fue a intervenir para desactivar una bomba que habían dejado en las vías del ferrocarril. Esto fue en los 70s violentos de la Argentina. Y esa bomba lo mató. Con esa muerte, la familia obtuvo una pensión, un subsidio, por un juicio al Estado. El Estado le puso un dinero por esa muerte y esa plata fue utilizada para comprar una casa en Citibel, vivienda que habitaron después del casamiento Aurelia Catalina Bryan, Oriel, de una familia tradicional de la ciudad de La Plata. Esta es la casa, esta imagen es de la vivienda de Oriel en Citibel. Y ese fue el principio del comienzo. Contábamos hoy, en el programa anterior, que cuando el juez empieza a indagar en la historia previa del matrimonio que estaba en proceso de divorcio, de separación, descubren que Pipo le había corrido a su entonces esposa con un cuchillo. Y ahí se había terminado la relación. Había un tipo violento, parecía tranquilo, pero un tipo violento. Los saludamos a Miguel Pierri, gracias por estar. Gracias, Miguel. Facundo, gracias por acompañarme como siempre. ¿Qué tal? Pero bueno, he hablado demasiado. Vamos a escuchar a quien sabe, que es un placer que haya venido. Alicia Crosa, bienvenida, gracias. Es un honor escucharte. Es un honor. Por demás, gracias a ustedes por la invitación. Anduvo por España. Así es, sí. ¿Dando clases? Sí, he dado una charlita así en España, cosa habitual que venía haciendo hace unos cuantos años, pero por la pandemia se había interrumpido. Y ahora volvió. Y entonces volví este año, sí. Alicia es psicóloga, forense, clínica, escritora. Y estuviste muchos años trabajando en un área tan sensible como la psicología y psiquiatría dentro del servicio penitenciario, ¿no? Así es, 30 años estuve 30 allí. años. Sí, y sí. ahí conociste a todos. Sí, la última pericia que me tocó participar fue la de Barreda. La de Barreda, vamos a hablar de Barreda también, Sí. porque es una mente muy atractiva desde la criminalística, ¿no? Para escuchar, porque es muy difícil entender un criminal de esas características como lo fue Barreda. Y quizás tiene también alguna similitud con el caso de Pipo, ¿no? Tiene Una mente muchísimas, ¿sabés por similar. qué? Porque, o sea, ambos son casos que se desarrollaron en la ciudad de La Plata. Sí. Y en una época muy particular, en la cual todavía la ciudad de La Plata tenía un poco esa cosa, un tanto, si me permiten el término sin que sea ofensivo, un tanto elitista, ¿no es Sí, cierto? sí, lo entiendo. Donde, bueno, todo se desarrollaba de una manera muy particular según el ambiente de procedencia de cada quien. Claro. Y el caso de Barreda tiene bastante que ver también con el caso de Pipo, porque eran momentos en que las trifulcas familiares no se divulgaban, sobre todo Claro. cuando había
se trataba de una gente o de personas que provenían de un sesgo social más o menos ponderable que se tendía a ocultar. O sea, las casas eran polvorines a veces, Sí. ¿no? Cuando había una problemática determinada. El caso de Barreda era un polvorín. Sí, Y totalmente. el caso de esta gente también. Oriel era la familia Bryan, una familia, Era una familia de bien, alcurnia, sí, sí, por decirlo, sí, dentro de la claro, ciudad platense, claro, lo ¿no? mismo que la mujer de Barreda, mismo caso. Y bueno, y el tema era que esta familia se llevaba, había muchos problemas familiares. Pipo era un tipo un tanto estrafalario, digamos, ¿no? ¿Por qué? Era un tipo... Era un tipo raro, Sí. raro, además muy ambiguo en cuanto a la estabilidad de su... Yo lo conocí mucho porque coincidíamos también como docentes. Docente. Yo fui sí. durante muchos años profesora de psicología evolutiva Ajá. en los institutos de enseñanza superior número 9 y número 17 de La Plata, Ajá. simultáneamente con mi actividad en el servicio penitenciario. Sí. Porque yo además de todo también, además de psicóloga clínica, soy profesora universitaria en psicología, Ajá. carrera que hice tiempo después de haberme recibido de psicólogo clínico. Ujú. Y en función de eso, bueno, gané por concurso un par de cátedras y yo lo conocía a Pipo, Como profesor. sí, como profesor. Pero Antes de esto. antes de todo eso, esto. pero nunca nos habíamos topado, porque teníamos cursos distintos en horarios Sí. distintos. Pero yo sabía, cuando supe lo de Pipo, dije, "Oh, a este lo conozco porque está Qué justamente docente. en los mismos lugares donde trabajo yo". Pipo era docente universitario. ¿Cómo se empieza, usted que lo trató a Pipo, cuál es la primera impresión que le trae Pipo? Usted lo conoce a Pipo detenido seguramente, Sí. privado de su libertad. ¿Qué impresión le dio él? Le voy a contar. Nosotros los psicólogos en el servicio, yo fui la primera psicóloga del servicio penitenciario en realidad, Sí. por eso tengo tantos años también, ¿no? Experiencia, Bueno, Alicia. y nosotros los psicólogos hacíamos tareas colaterales vinculadas con la criminología. Hasta que en el año 83, y se concretó en el 84, que fue cuando fue El este año, hecho, el año del crimen. se creó en la unidad 10, Instituto Neuropsiquiátrico de Seguridad, Ajá. que está En Melchor Romero. En Melchor Romero. La cárcel psiquiátrica de Melchor claro, Romero, que ahora así se se denomina conocía. Fiscalía, creo yo, me Sí, parece. Bueno, sí. ahí se crea la Dirección Técnica Forense, ¿no? Que estuvo a cargo del doctor Espadari y del doctor Montero Vázquez, que fueron mis jefes. Ajá. Bueno, y yo como psicóloga, era la más antigua de todas, pasé automáticamente Ahí. a trabajar ahí en la unidad 10. Así que ya concretamente me situé dentro de lo que era mi interés y mi formación dentro de la psicología clínica, ¿no? Sí. Y ahí conoce a Y la Pipo. criminología, porque yo, además, mi primer título es asistente social criminológico, Criminológico. antes de recibirme de psicólogo. Le contamos al televidente que la cárcel que está mencionando es una de las cárceles hasta ediliciamente más terribles Terrible. del país. Claro. Que a los que hacemos esto, que hacemos crónicas policiales y judiciales, te genera un atractivo rechazo, algo te atrae pero te rechaza a la vez. Imaginar lo que puede ser el interior de ese lugar, ¿no? Claro, porque Ahí, está hablando de ese lugar usted. en los inicios de ese lugar pertenece al Hospital Neuropsiquiátrico de Claro. Melchor Romero y se desglosó una parte edilicia del hospital para darle lugar a la unidad 10. ¿no? Claro. Así que ahí todos los casos prominentes, bueno, Pasaron todos los todo casos por de ahí. policía pasaban directamente ahí. Bueno, lo que quiero decir es que al formarse este gabinete, la Dirección Técnica Criminológica, ¿no es cierto?, forense, bueno, nosotros pasamos a ser automáticamente un auxilio Sí. de la justicia penal, ¿no? Concretamente, porque ¿qué pasó? Había pocos psicólogos en actividad en aquel Claro. momento, porque estamos hablando de la época de Alfonsín, donde gracias a Dios los psicólogos fuimos reconocidos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, merced a la ley 27.233, que nos dio la posibilidad del ejercicio profesional Claro. independiente, Sí. cosa que antes en la provincia de Buenos Aires había que trabajar bajo el ejido de un médico psiquiatra, ¿no? Ah, no sabía. Usted Nosotros tiene una de las trabajábamos, primeras veíamos matrículas. pacientes, laburábamos como loca, pero el psiquiatra cobraba. El que cobraba la- el psiquiatra. Eran como asistente del psiquiatra. Exactamente. Hasta ese momento. Exactamente. Bueno, Usted tiene una cosa de las que en primeras capital no. matrículas, Cosa ¿no? que en capital no. Por eso mi matrícula Claro. es 0030. 0030. Porque yo me pude Se matriculó en matricular provincia. en el ámbito de la capital federal durante muchísimos años antes, ¿no? Claro, Así. claro. Bien, entonces, cuando se crea el instituto,
como había pocos psicólogos en el ámbito de la justicia, de los tribunales penales de La Plata, nos pedían a nosotros, los psicólogos, que hiciéramos una pericia psicológica, que en algunos casos fue una pericia que fue de refuerzo, a veces de contrastación también de las pericias que se hacían en el ámbito del Poder Judicial. Claro. Así que por eso lo estudiamos a Pipo. A Pipo. Hablando de Pipo, a ver si me permitís, vamos a escucharlo cuando comienza el caso. El primer Pipo, pues fue un personaje muy mediático en ese momento, daba entrevistas, muchas con José de Ser, colega recordado de Canal 9. Sí, es de Tele9 Diario. De Tele9. De 9 Diario era por entonces. 9 Diario. Lo vamos a ver, lo vamos a escuchar a Pipo y ya vamos a ingresar en la mente de Pipo, si le parece. Bueno, cómo no. Pipo. Tribunales de La Plata, luego de prestar declaración indagatoria ante el juez de lo penal, doctor Julio Burlando. El patrullero en que es trasladado es el número 9162 y es prácticamente arrojado sobre uno de los asientos del patrullero. ¡Asesino, degenerado! ¡Asesino! Y así se retira de este patrullero. ¿Quién es usted, señora? ¿Quién es usted, señora? Yo vivo enfrente. ¿Y por qué le grita asesino? Sí. ¿Por qué, señora? Porque sé que fue él. El momento de la detención, después de dar unas declaraciones, incluso antes de la detención y después. Fue un escándalo en La Plata. Un escándalo total. Un escándalo. El rating de ese programa era como hoy Porque los La canales Plata de es una aire. ciudad emérita en cuanto a todo lo que sea educación, formación universitaria y demás. Y era un personaje absolutamente conocido. Sí. No reconocido, conocido. Conocido. Esa detención marcaba Conocido. 50 puntos de rating, la detención de Pipo en vivo. No Sí, existe, sí. son números que no existen, hoy porque no aparte existe. había pocos canales de televisión y se seguía por capítulos, como una novela por capítulos. Ya Pipo detenido, ahí lo conoce. Ay, quiero ver. Bueno, yo me acuerdo que con Pipo hice una cosa que en aquel momento era muy difícil aplicar porque llevaba mucho tiempo la evaluación, que era la aplicación del test de Rorschach. Ajá. No había muchos psicólogos Lo hicieran. que aplicaran el Rorschach. ¿Qué es eso? Y él, como era un tipo era el prototípico del tipo así, interesado en todo. Sí. Y Es el de las imágenes, ¿no? Claro, claro. Es el de las imágenes. El de, Para la sí, el gente de las que sí. manchas de tinta. Entonces se interesó mucho y yo dije, esta es la mía. Claro. Y bueno, porque el test de Rorschach es un test aparentemente inofensivo. Claro. Consiste en una serie de láminas, algunas son coloreadas y otras son en blanco y negro, donde uno se las presenta al entrevistado Interpreta. y le dice, bueno, ¿qué es lo que usted ve acá? Claro, asociaciones que hace el entrevistado Verse no se libre. ve nada, porque realmente lo que se ve es lo que uno proyecta sobre lo Claro, que se ve. entiendo. ¿Y qué veía Pipo? Bueno, Pipo veía todo tipo de cosas y a mí fue muy florido, me acuerdo, ese estudio. Yo lo tengo por ahí todavía, el protocolo ¿sí? dando vuelta en algún lugar, lo debo tener seguramente. Es un test que se aplica muy rápidamente, pero que cuesta muchísimo tiempo la evaluación, ¿no? Claro. La evaluación es muy difícil, hay que tener mucha experiencia. Es más, yo ya lo he dejado de hacer hace muchos años, si lo tuviera que aplicar hoy, lo puedo aplicar, pero no lo puedo evaluar, porque es un test que se estudia permanentemente, es un test de psicodiagnóstico de alta calidad Ajá. que amerita la obligación de estar permanentemente actualizado y estudiándolo, ¿no? Claro. Así que- Y eso a usted le va dando Es un test de perfil, es un test de perfil. de la persona que tiene adelante. ¿Qué fue Yo me surgiendo acuerdo de un detalle que Sí, lo voy ver. a comentar hoy. Yo me acuerdo cuando era alumna en la Facultad de Humanidades en La Plata, que tuvimos como profesor de psicodiagnóstico al profesor Pizarro, que ya era un profesor muy mayor ahora, debe ser muchísimos años que ha fallecido. Sí. Y me acuerdo que el primer día que él se presentó, él dijo, bueno, yo soy el profesor Pizarro y les voy a dar psicodiagnóstico. Yo me especializo en Rorschach. Bueno, nosotros, Claro. Rorschach. Entonces dijo, de entrada les voy a decir algo. Pretender salir bien parado en un test de Rorschach es lo mismo que pretender salir bonito en una radiografía. Claro. Imposible. Imposible. Así que fue un test valiosísimo. Los psicólogos clínicos que sabíamos manejar el Rorschach teníamos la posibilidad de poder hacer un psicodiagnóstico en criminología espectacular. Espectacular. Encima que muestra también lo que por ahí el acusado, en este caso Pipo, no quiere decir, porque imagino que Pipo habrá tenido una capacidad para hablar o contar historias o inventar un cuento sobre lo que había hecho que quizás si no lo pasabas por un test psicológico no te dabas cuenta del perfil criminal que Yo quizás lo que tenía. me acuerdo era que era muy logorreico, ¿no?
E inclusive frente a las láminas, yo me acuerdo que, digamos, él sabía muy bien que Claro. tenía que tratar de disimular la situación. O sea, yo siempre consideré que Él fue a la defensiva. yo siempre consideré que Pipo había sido culpable. Por ¿Usted lo supuesto. consideró autor? Así. ¿Perdón? En su evaluación, ¿usted lo consideró autor? Totalmente, Bien, totalmente. Sí, sí, sí. Daba el perfil. Totalmente. bien, bien. bien. No sé, Material o no sé qué intelectual. grado de participación tuvo. Claro. No sé si tuvo una participación primaria o secundaria frente al hecho, pero que fue todo un conglomerado que partió de esa familia, sí, porque además ahí había una situación de mucha tensión creada entre la familia Bryan y la familia Pipo. Claro. Es más, yo también tuve que entrevistar a la madre en la unidad 8. También la vi a Doña la madre. Angélica, que Y ella estuvo también. presa, Sí, acusado del sí, mismo yo delito. también la vi. Era una mujer muy dura, muy áspera, Ajá. hostil, que se Dominante. resistió a la entrevista en todo momento. Evidentemente era una mujer muy primaria, muy básica, Ajá. y entonces su mecanismo de defensa De era el hostilidad. silencio, era manifestarse hostil para no, El para enojo. no, Ahí están todos. para no contribuir, ¿no? Ahí está el Se lo, clan Pipo, justo. se lo conoció como Se lo- clan Pipo, ¿no? El clan Pipo. Ese es el hermano, él es Pipo, Esteban Federico Pipo, el El amigo, es primo. el primo, y- Romano, y Angélica Romano de Angélica Pipo, Romano. que es aquella señora que está ahí atrás. Así, sí. No se olviden que en aquellas épocas todavía no existía la posibilidad de división de los bienes de acuerdo con el divorcio, que fue Claro. posterior, ¿no es cierto? Fue en el Claro, 87. De manera tal que el eje de la conflictiva allí estaba dada ni más ni menos que por el motivo de la pelea por quién se quedaba viviendo la en la casa. casa. bueno, la Claro. casa fue el motivo de la gran batalla. Exactamente, porque ellos tenían una relación muy, muy difícil desde tiempo atrás. Ellos vivían en una ciudad, en una localidad que se llama Citibel, Citibel. Ajá. que hoy en día es una localidad de mucho prestigio, Pero con sus casas índices. muy ponderadas y muy bien situadas socialmente hoy día. Pero en aquel momento el que se compraba una casa en Citibel era porque no se la podía comprar en La Plata. Claro. Ajá, De manera historia. tal que a él Era lo las ayudó a la afueras. familia a comprar esa casa. Y entonces, cuando ellos fueron a vivir a esa casa, yo no me acuerdo si esa casa ya estaba comprada o se compró después. La compraron con el beneficio de la muerte del papá de Pipo. De la muerte yo del no papá sé de si Pipo. estaban casados o no ellos. Claro, la compran después de casarse con plata, aparentemente de la familia Pipo. Por Claro, eso es el eso es lo que conflicto. tengo. Con lo cual todavía al no, Ahí está la estar, casa. al no estar promulgada en ese momento No había la ley conyugal. del divorcio, ella no tenía derecho. No había conyugal. No había, exactamente. ¿Qué pasaba con la casa? ¿Le quedaba a él? Claro, es que lo que pasa es que se llevaban mal, pésimamente mal, se Sí. peleaban, él era muy hostil, muy violento, Muy violento. con ella y demás. Sí, sí, sí. Y bueno, y ella quería quedarse en la casa con los hijos. Claro. Con Porque ¿a cuatro dónde pibes iba? encima, con Porque cuatro además hay otra cosa que yo me acuerdo. La relación de Oriel con su familia de origen no era del todo armónica. Ajá. Porque como Oriel era una mujer así, con ciertas características, como diría, era una mujer hermosa, muy atractiva, muy yo bien, la conocí incluso, una mujer que entraba a un sitio y decía... Extrovertida, ¿no? Claro, caramba, Claro. entró Oriel. Y llamaba ¿no? la atención. Claro, llamaba la atención. Y bueno, y era una mujer seductora, muy seductora, Claro. y que tenía muchos individuos interesados siempre. Y ella siempre daba lugar a una charla, a lo mejor sin ningún otro fin más que eso, ¿no? Claro, claro, Porque era claro, muy claro. sociable, muy amable, muy cordial. Pero lo cierto era que esa modalidad que tenía no era bien vista en su familia, o sea, sobre todo de parte de la madre, que era una Claro. señora un tanto con una estructura psicológica rígida, acorde a la época. Y de Más esa clase conservadora. social en esa ciudad particular como Con lo cual, como La con Plata. todos estos desórdenes familiares que ella tenía, ella sentía que no tenía el apoyo de su familia, con No lo tenían cual de ir. tenía la insistencia de quedarse en la casa. Doctora, ¿y Pipo, usted recuerda si las entrevistas, si se los puede decir, Pipo se presentaba como una persona perturbada por lo que le pasaba, arrepentido? De nada. Nada, Él decía no ser responsable de nada, en todo momento lo negó. Él no asumió absolutamente nada. Lo que sí me acuerdo que me asumió o aceptó era que él no se llevaba bien con ella. Todo lo que decía era eso, Eso lo yo no me manifestaba. llevo bien, no nos entendemos, pero él en ningún momento reconoció que la golpeaba, que la lastimaba. Acuérdense ustedes de que en aquellos tiempos era totalmente atípico que una mujer pudiera ir a hacer una denuncia a la Seguro. comisaría. Claro.
O sea, no era normal. Y de hecho, el doctor Burlando, Julio Desiderio, el padre de Sí, Fernando que es el Burlando, padre de Burlando, que era sí. el juez de la causa, dirige la investigación, posa sus sospechas sobre Pipo cuando encuentra una denuncia en la comisaría 10ª de Citibel, que creo que entonces ya era 10ª de Citibel, de ella contra él, porque le había ocurrido con una cuchilla. Ella de noche salió, como estaba vestida, corriendo. Y esa denuncia, luego, porque primero la investigación va sobre un supuesto amante, un vidriero de Citibel. Cuando no llegan a nada, a este tipo lo liberan, no tiene nada que ver. Vidriero que intenta quitarse la vida y que eso parecía que lo inculpaba, pero después Ese toda hombre- una no tenía nada que coartada ver. ese hecha. hombre estuvo preso bastante tiempo y lo pasó muy Menzi. mal. El vidriero Menzi. Menzi. Porque era un hombre trabajador, Sí, sí. era un vecino, ella estaba tan mal, que evidentemente entró en relación con este hombre como quien se confiesa con un vecino, ¿no es cierto? Claro. Y a lo mejor habrá surgido entre ellos, no me consta, alguna relación mucho más que la vecinal, ¿no? Claro, claro, y la pasó mal preso, pero Claro. cuando la investigación encuentra esa denuncia, empiezan a investigar y ahí empiezan a encontrar pruebas que comprometen a los Pipo. Si le parece, ya para entrar directamente en Pipo, ahora sí lo vamos a escuchar a Pipo cuando lo liberan. Libre, yo creo que habla de usted también. Habla de la investigación y habla también de la psicóloga, creo, ¿eh? A ver, lo escuchamos. ¿Tiene miedo, Federico? Y obviamente sí, tengo mucho miedo, me siento totalmente perseguido, me siento con mi familia totalmente perseguida, así como quisiera encontrar un culpable sí o sí dentro de mi familia. Y no sé por qué, porque por ejemplo Romano, lo poco que lo conozco, es un hombre trabajador, pero me parece una excelente persona. En cuanto al hermano Rogelio Alberto, es Rogelio su primer nombre, es un muchacho de campo que tampoco vive totalmente aislado del mundo, hace su vida normal, no sé. Esteban, lamentablemente, bueno, estuvo conmigo en el momento en que ocurren los hechos que nos tienen acá reunidos, y también es una buena persona, pero fundamentalmente los otros dos que no tienen ni arte, ni parte, ni él, desgraciadamente, estuvo acá, bueno, para hacerme un favor, me trajo de allá cuando yo había ido con mis chicos. Y bueno, después se quedó 2 o 3 días, bueno, y quedó metido en el asunto. Pero los otros dos, absolutamente nada que ver. Se dice, Federico, extraoficialmente, le repito, extraoficialmente, que posiblemente parte de las medias que usaba Oriel el día que la encontraron asesinada tienen tierra que corresponde a la tierra de Lobos. No lo sabía, pero me parece totalmente absurdo. Me parece totalmente absurdo porque, bueno, por empezar, eso de la pericia de la tierra hace como 3 semanas que está detenido, así que hace 3 semanas que se comenzó a hacer. Y decir el resultado es ahora, no lo entiendo. Por otra parte, me parece absurdo que se la lleve de acá hasta Lobos, del Lobos para Branchen o... Kilómetro 74 de la ruta 2. Sí, no sé exactamente dónde queda de pasada, pero no sé dónde estaba, ¿no? Y la traigan de acá para allá, de allá para acá, me parece, con el tránsito, las paradas que hay por el camino, me parece totalmente absurdo. ¿Un mitómano, un psicópata? El concepto de psicopatía es un concepto que se ha vulgarizado tanto Sí. Es verdad. que digamos que se aplica a cualquier persona que tiene alguna... Cualquier malo. Ah, pero en aquellos momentos en que se hacían las pericias psicológicas, el psicópata era o se consideraba desde el punto de vista clínico una nosografía que tiene mucho que ver entre lo neurótico y lo psicótico. Yo creo que él era en realidad un psicópata de borde. ¿Qué es eso? ¿Qué es un psicópata de borde? Es un psicópata que, o sea, el borde porque el borde es la psicosis, ¿no? Sí. El psicópata de Borde borde. de ser ya un enfermo, un El paciente. El psicópata Está de bien. borde. La imputabilidad sería también, ¿no? Ya, eso es un dificilísimo. Difícil, eso claro. es justamente el punto. Encontrar el punto Claro. soluciona todo. Es el nodo de Pero los estaría por trabajos, ahí. de Claro. pericias psicológicas. Bien. El psicópata de borde toma determinadas conductas
de corte psicótico para aplicarlas a lo que le conviene aplicar de su conducta habitual, ¿no? Pero como lo toma y lo saca, a menos que esté más cerca de lo psicótico, Sí. es un individuo que desde todo punto de vista está utilizando. El psicópata hace una utilización de la situación, Claro. la neutraliza la realidad de la situación y la revierte en su propio beneficio, Entiendo. poniendo siempre la culpa afuera y buscando siempre en su derredor, sobre todo el que tiene que ver con el meollo de su conflicto, asignarle a esa persona la responsabilidad de lo que en realidad él ejecuta. Entonces, yo lo califiqué como un psicópata de borde, porque tenía ciertas cosas un tanto psicóticas y era su conducta estrafalaria, porque era un tipo bizarro en realidad. Sí. Yo recuerdo que las alumnas comentaban que de pronto, en medio de las clases, se mandaba, voy a utilizar una expresión coloquial, una chiripiorca, ¿no es cierto? Sí, 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 Una sí. cosa así Una fue. cosa desubicada. Una cosa desubicada que tenía poco que ver, pero que facilitaba justamente porque la materia que él daba lugar a que de pronto se extralimitara dentro de una exageración. Era profesor en letras e historia. y Daba historia Sofía. en algunos lados, sí. Bueno, eso. Pero estaba ahí en el borde. Ahí vimos la nota, cuando hace la nota, queda claro que él justifica todo. Claramente justifica y pobre muchacho, pobre familia, Y todo el desacredita, tiempo. esto no ocurrió, esto No no fue, ocurrió no pasó. todo el tiempo, ¿no? Pero Oriel no tenía problemas con nadie, al contrario. Claro. Era una chica muy bien vista, muy bien querida, bueno, más allá de su personalidad, un Claro. tanto extravagante y demás, pero ¿quién podría haber ejecutado Claro. esto más que no sea esta gente? Además en función de clan realmente, ¿no? Porque además de todo, no solamente que la mataron, sino cómo la agredieron. Sí, sí, No se sí. sabe Sí, si fue terrible. Puñalada, post-mortem balazo. o pre-mortem. No sabemos bien, porque además... Daños todo- genitales, bueno, cualquier sí, cosa. los daños genitales, eso es bien típico, y eso tiene mucho que ver con algo que yo había encontrado, me acuerdo, en A la ver. pericia con él, porque él tenía una cierta tendencia a la desviación de la elección sexual. Sí, de hecho Claro. él hace un viaje con un alumno de apellido Davis, Eso que aparece, es el que sí. termina confesando cuando los demoran, diciendo, un día caminando por la avenida Santa Fe en Buenos Aires, habían hecho un viaje a Egipto, le cuenta al juez, le declara al juez, él me dice voy a matar o estoy averiguando para matar a mi mujer, palabras más, palabras menos, lo vuelca eso en el expediente, Sí. el propio alumno. Sí, yo lo revisé y lo vi eso, sí. Lo vi que estaba así. Y Sí, eso sí. que él le tenía bronca por la plata, básicamente, por la casa. Y quizás por algo más, ¿no? No sé, no sabemos bien qué fue lo que pasó, Claro. pero evidentemente entre ellos había un grado de agresión y de hetero y autoculpabilidad Ajá. que tendría que ver con el modus operandi de la muerte, porque realmente una cosa es eliminar a una persona para que no te joda más. Un tiro, Un tiro, por ejemplo, para que no te joda una más, barbaridad. o de mandarla a matar, ¿no es Sí, cierto? un Y otra sicario. cosa es la hazaña Sí, 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 sí. sí. operada sobre el cuerpo de la víctima, ¿no? Eso, Hicieron mucho daño. mucho daño, y sobre todo daño en la zona genital. Eso tiene todo un trasfondo. Sí, claro. se Y el, repite. y el perfil de la víctima también, quizás la víctima perfecta, quizás Oriel, la personalidad de Oriel contrastaba justo con lo que Pipo por ahí le molestaba y demás, y quizás Oriel era una víctima perfecta, digamos, el perfil de la víctima Para un criminal así. para un criminal así quizás podría haber sido Oriel, una persona extrovertida que iba con ganas a la vida, que no le importaba nada quizás, o que no le molestaba por ahí algunas actitudes de Pipo, y eso por ahí Pipo lo sentía como ofensivo hacia él, y en forma de responder ocurre todo este ataque. Posiblemente el resplandor que tenía o que quería ejercer Pipo en su personalidad, así extravertidamente, tenía mucho que ver en la celotipia que le generaba, Claro, ¿no es cierto?, celo. el resplandor de su mujer. Además, Pipo debería... Era opacado por su mujer, en Claro. definitiva, porque era más Pipo brillante debe- ella. Claro, y vaya a saber Claro. desde el punto de vista también de la sexualidad qué tipo de Ahí acuerdos está. o desacuerdos había, ¿no es cierto? Totalmente. En ese Pipo, sentido. Pipo debería sentirlo esto como una propia represión, ¿no? En parte de ¿Perdón? él.
Pipo debería sentir su condición, entre comillas, si no la podía manifestar como una represión, no poder manifestarse. Posiblemente, vaya uno a saber qué fue lo que pasó, porque en la medida en que él no se hizo responsable del hecho, no se pudieron haber investigado aquellos detalles que hacían mucho que ver al crimen. ¿Usted lo llegó a ver a Pipo ya después en libertad? Sí, claro. ¿Usted vio el nivel de deterioro físico que tenía al Sí, final? les voy a contar una experiencia. Sí. Como dije antes, yo era profesora de los institutos de enseñanza superior de formación docente, el 9 y el 17 en La Plata. Muy bien, y después que él logra salir en libertad y tramita muchísimo tiempo con una cosa muy truculenta, la reincorporación a sus horas de cátedra, que finalmente se las asignan, yo un día me acuerdo que entro al instituto a dar clases habitualmente y la regente me dice: vení que quiero hablar con vos. Yo dije, chao, alguna alumna se habrá quejado, no sé, porque yo tenía fama de profesora un tanto exigente.